Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros en este programa en Salud con los Expertos, donde justamente estamos muy contentos porque vamos a trabajar, vamos a aprender más bien acerca de la jornada virtual de sensibilización y concientización de la inmunización materna, un poquito acerca del panorama actual en México. Y el día de hoy estamos muy contentos porque vamos a iniciar con una gran experta esta jornada con pie derecho. Me refiero a la doctora Lucía Martínez Hernández. Ella es especialista en medicina interna e infectología. Además, ella está trabajando en el Hospital Ángeles Lomas y es una experta en el tema, sobre todo de inmunización, de vacunación, y hoy nos va a hablar específicamente acerca de este tema específico, justamente en esta jornada donde queremos que ustedes aprendan un poquito más y entre todos podamos concientizar acerca de la importancia de la vacunación y sobre todo también el tema que tiene que ver con prevenir enfermedades de las mamás y de los bebés. Y justamente voy a comentarles a ustedes, el día de hoy la doctora nos va a hablar acerca del impacto en la salud materna y perinatal de las enfermedades prevenibles mediante la vacunación. Muchísimas gracias, doctora Lucía. Nuevamente contar con su expertise Muchas aquí es muy gracias. importante para nosotros. Le damos la bienvenida y por favor, adelante, sin más Muchas preámbulo. gracias, gracias. Déjame que pueda compartir nada más mi pantalla porque dice que todavía no está permitido. Listo, pues bueno, mil gracias por la invitación, antes que nada. Y bueno, para empezar hablando del tema del impacto en la salud materna y perinatal, vamos a empezar hablando acerca de lo que comenta el doctor Tedros, que es pues el director general de la OMS, ¿no? Que las vacunas se encuentran entre los inventos más poderosos de la historia y hacen que las enfermedades antes temidas ahora se puedan prevenir. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que son prevenibles mediante la inmunización materna? Bueno, son una lista amplia de diferentes enfermedades virales y bacterianas, pero dentro de ellas está el virus incisional respiratorio, la hepatitis B, el rotavirus, la difteria, tétanos y tosferina, la infección por Haemophilus influenza, perdón, la infección por neumococo, poliomielitis, rubiola, sarampión, varicela, hepatitis A y ahora más recientemente, obviamente, COVID-19 y la influenza. Entonces, cuando hablamos de enfermedades prevenibles por vacunación, nos referimos a este grupo de enfermedades. Entonces, bueno, hay que saber que cada año se producen aproximadamente 600,000 muertes neonatales que están relacionadas con algún tipo de infección a nivel mundial. Y obviamente todos los esfuerzos globales han llevado a que se reduzca la mortalidad infantil en menores de 5 años, más o menos cada año en un 5% desde hace 20 años. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la reducción de la mortalidad en los recién nacidos o hasta menores de un año ha sido mucho más chiquita y ha disminuido en un promedio 3% desde 1990. Entonces son los que tenemos como un grupo pues más vulnerable, los menores de un año. Y la proporción relativa de muertes de recién nacidos representa el 44% de toda la mortalidad en menores de 5 años. Y se prevé que los recién nacidos van a representar el 55% de toda la mortalidad de los menores de 5 años para el 2035. Entonces, de aquí la importancia de incidir en este grupo poblacional. Y bueno, la historia, hablando un poco de la historia de la vacunación materna, empezó más o menos en el siglo XIX, cuando se inició la protección contra viruela en las mujeres embarazadas que recibían esta vacuna y se comparó con aquellas que no la recibían, mujeres embarazadas. Y bueno, la transferencia también en el siglo XX de tétanos y difteria a través de la placenta también se fue investigando y bueno, en Estados Unidos formalmente la vacunación de las madres empieza en 1945, pero sí es importante que de manera categórica se recomendó hasta 1960. Y la Organización Mundial de la Salud junto con todos sus estados miembros, lanzó un programa desde 1974 para que todas las vacunas que salven vidas estén disponibles en todo el mundo.
y este programa llegó para la región de las Américas en 1977 por la OPS. Y bueno, más o menos en el 1988 la Organización Mundial de la Salud estimó que casi 787,000 muertes de recién nacidos se ocurrieron a causa de tétanos, y obviamente ahí se pidió la eliminación del tétanos materno y neonatal. Entonces se inició la inmunización sistemática de todas las mujeres embarazadas con vacuna de toxoide tetánico, y encontramos que para el 2015 ya había una reducción del 96% de toda la mortalidad neonatal por tétanos. Y este fue formalmente el primer programa de vacunación específico para mujeres embarazadas que se recomendó a nivel mundial, marcando el comienzo de la adopción de toda la inmunización materna para salvar vidas infantiles. Esto enfocado a países más de bajos recursos. Y bueno, hay diferentes programas, pero como mencionamos desde 1974, y cada vez estos programas se han ido ampliando más hasta, por ejemplo, incluir, ¿no?, también COVID-19, ¿no? Y bueno, en México se inició todo el programa, se introdujo en 1991, y esto ha logrado que en nuestro país haya altas tasas de cobertura de vacunación, y hemos cumplido casi con todas las metas cumplidas, ¿no?, que plantean la erradicación de poliomielitis, de difteria, sarampión y tétanos neonatal, con el control de la tosferina y de las formas graves de tuberculosis. Entonces, bueno, vemos que en nuestro país desde se inició la vacunación contra viruela, y poco a poco se han ido introduciendo otras vacunas, y en el 73 ya inició, perdón, formalmente el Programa Nacional de Inmunizaciones, logrando pues una amplia cobertura de vacunación en nuestro país. Y bueno, ¿cuál es la importancia de las infecciones en el periodo neonatal o perinatal? Más del 15% de todas las muertes neonatales se deben a una etiología infecciosa a nivel mundial, y las infecciones virales en mujeres embarazadas a menudo van a resultar en enfermedades graves o fatales, ya sea para la mamá o para el feto o para el neonato, y hay complicaciones también, como por ejemplo restricción del crecimiento intrauterino, parto prematuro, muerte fetal o incluso abortos espontáneos. Y entonces, antes de que los bebés hayan iniciado su serie de vacunaciones, la vacunación materna es una herramienta segura y eficaz para reducir la morbilidad y la mortalidad perinatales, ya sea por alguna complicación infecciosa, como por ejemplo tétanos, tosferina, influenza, COVID, y ahora más recientemente el virus incisional respiratorio. Entonces, todas las agentes infecciosos tienen diferentes momentos en los cuales pueden causar enfermedades en las mujeres embarazadas, en los fetos y en los bebés. Y hablando de que las infecciones causan una inflamación en la interfaz placentaria fetal, y puede interferir obviamente con el desarrollo fetal. Entonces, hay ciertas infecciones que afectan directamente a la mamá, como el COVID, la influenza, que obviamente pues atacan directamente dando muerte generalmente materna. Hay otros virus que causan enfermedades directamente al bebé, o sea, enfermedades congénitas, como por ejemplo el virus del Zika o cetomegalovirus. Y hay otros virus que afectan más en el periodo neonatal y que causan evidentemente mucha mortalidad neonatal, como por ejemplo el virus encefal respiratorio. Y bueno, durante el periodo vulnerable, que es los principios de la infancia, los recién nacidos siempre van a permanecer protegidos a través de la transferencia de inmunoglobulinas de su mami. Los anticuerpos específicos contra ciertas infecciones o las vacunas de antígenos son muy importantes, porque todos estos inmunoglobulinas van a ser transferidas de manera pasiva al bebé. Y lo que puede pasar también en el embarazo es que las inmunoglobulinas IgG pueden ser subóptimas, y entonces lo que hacemos con la vacunación es que cerramos esta brecha de protección, mejoramos los anticuerpos de la mama para ciertas enfermedades infecciosas, perdón, y esto lo hacemos al administrar la vacuna cuando la mamá está embarazada.
y todo esto hace que la mamá, de una manera posterior, va a transmitir un nivel protector de anticuerpos al bebé en el útero y también a través de la leche materna después del nacimiento. Obviamente, muchas causas pueden afectar la transferencia de IgGs a través de la placenta, pero sobre todo la edad gestacional y otras coinfecciones. Pero es muy importante que entendamos que estos factores, entre otros, pueden determinar el nivel de inmunidad que un bebé recibe o que puede obtener a través de una vacuna de la mamá. Y bueno, sabemos que en el embarazo hay ciertas alteraciones en el sistema inmunológico materno que hacen que las mujeres tengan un mayor riesgo de infecciones. Tenemos muchas interacciones entre los estrógenos y la progesterona y se asocian a un cambio en las respuestas celulares TH1 y TH2. Y entonces la mamá tiene disminuida la actividad fagocítica y también la expresión de ciertas defensinas que hacen que obviamente la mamá esté en un estado más vulnerable. Y entonces todas estas alteraciones en la inmunología de la mamá nos ponen a las mujeres durante el embarazo en una mayor susceptibilidad de enfermedades infecciosas como influenza, listeria, toxoplasma, tuberculosis, VIH y entre otras enfermedades. Y bueno, ¿qué nos dice el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos? ¿Cuáles son los beneficios de la vacunación? Se estima que los niños que nacieron entre 1994 y 2021, las vacunas evitarán 472 millones de enfermedades, hasta 30 millones de hospitalizaciones y más de 1 millón de muertes, ahorrando casi 2.2 billones de dólares en costos sociales, incluidos 479 mil millones de dólares en costos directos. Entonces, pues bueno, claramente la vacunación es algo muy importante. Este estudio del año pasado es el primer estudio que habla acerca de cuál es el impacto directo de las vacunas en el mundo a partir de que se implementaron los programas nacionales y mundiales. Entonces, desde 1974, la vacunación ha prevenido 154 millones de muertes, incluidos 146 millones de niños menores de 5 años, de los cuales 101 millones eran lactantes menores de 1 año. Y lo que dice este estudio de Lancet del año pasado es que por cada muerte que se evita, se ganan en promedio 66 años de salud plena, lo que se traduce en 10.2 millones de años de salud plena. Por lo tanto, la vacunación ha representado el 40% en la disminución observada en la mortalidad infantil a nivel mundial y el 52% en la región de África. Esto creo que es lo más importante y resume un poco cuál es el impacto de la vacunación. Lo que nos dice este estudio es que en el 2024 un niño menor de 10 años tendrá 40% más de probabilidades de sobrevivir hasta su próximo cumpleaños comparado con un escenario donde no hubiera vacunación. Entonces, pues esto es claramente muy importante, ¿no? Entonces, los datos acumulativos entre 1974 y el año pasado nos habla de que se han salvado, como mencionamos, 154 millones de vidas. Y bueno, en este estudio nos habla por cada enfermedad cuántas vidas se han salvado. Entonces, por ejemplo, con la vacuna de sarampión se han evitado casi 94 millones de muertes, con la del tétanos 28 millones, con la de tosferina casi 14, y bueno, así nos habla de cada una de las enfermedades infecciosas y también nos dice cuántos años de salud plena se han ido ganando por la implementación de vacunas desde el 74. Y entonces aquí en esta gráfica podemos ver en el primer recuadro cuál es la cantidad de muertes que se han evitado. Las muertes acumuladas, como ya mencionamos, eran 154 millones. En este segundo recuadro, cuántos son los años de vida ganados desde 1974 con la aplicación de todas estas vacunas que ya comentamos desde el principio. Son 9 billones de años de vida ganados. Y aquí habla en la última gráfica, cuáles son los años de salud plena ganados desde el 1974. Habla de 10.2 billones de años de salud plena. Entonces, creo que con esto no queda duda de cuál es el impacto de vacunar a la población y cuál es el beneficio en la mortalidad a partir de que se implementan todos estos esquemas. Entonces,
en esta gráfica habla de cómo se ha ido implementando todas las vacunas a nivel mundial y bueno, vemos que mucho más desde los años 90 la cantidad de vacunas que se han ido poniendo ha ido creciendo, haciendo que un niño actualmente viva un 40% más que en años posteriores. Y bueno, aquí estas últimas gráficas hablan de cuál es la cantidad, la reducción en la mortalidad a partir de la implementación de la vacunación. Y bueno, esta es la reducción en la mortalidad total, pero la reducción atribuible a la vacunación es prácticamente del 40%. Entonces, pues es algo súper impactante, ¿no? Y bueno, este estudio, ya terminando con el impacto de la vacunación, habla de cuál es el beneficio de la vacunación de COVID en el embarazo. Y lo que habla este estudio del año 2021 del JAMA es que los anticuerpos que tienen las mujeres infectadas durante el embarazo son capaces de transferirse al recién nacido, ¿no? Entonces midieron los anticuerpos en sueros de 83 bebés nacidos de mujeres embarazadas y la mayoría estaban positivos para IgG o IgM en los bebés. Entonces, pues esto es muy impactante porque refuerza que este grupo de riesgo de las madres embarazadas a la hora de vacunarse van a transferir los anticuerpos a sus bebés. Entonces, sabemos que el COVID es una enfermedad multisistémica, inflamatoria, que en el embarazo pone a las mamás en riesgo de muchísimas complicaciones, como por ejemplo preeclampsia, obviamente incremento del riesgo de parto prematuro y todo esto se asocia obviamente pues a la inflamación y a las citocinas que producen y poniendo a la mamá en una necesidad incluso de terapia intensiva hasta de un 48%. Y bueno, lo que sabemos es que el riesgo de COVID durante el embarazo, en este comunicado del Nature del año 2022, es muy importante porque a la hora de que aplicas la vacuna, se dice que el riesgo de infección durante el embarazo o el posparto se reduce de una manera muy significativa hasta 6.82 veces en mujeres embarazadas vacunadas versus hasta 17 veces, o sea, casi el doble en mujeres embarazadas no vacunadas. Entonces, sí es muy importante saber que el riesgo es de 17 veces mayor en aquellas mujeres que están embarazadas sin vacuna. Y bueno, este estudio es un estudio muy importante, es el estudio MATIS, que habla acerca de la última vacuna aprobada para mujeres embarazadas, que es la vacuna de virus sincicial respiratorio, que en nuestro país ya está aprobada, pero todavía no está en comercialización. Este estudio MATIS es un estudio que incluyó a mujeres embarazadas. Importante saber que se excluyeron a mujeres embarazadas de alto riesgo. Es un estudio fase 3 multicéntrico que incluyó casi 7.400 mujeres y se les puso una dosis única de la vacuna para virus sincicial respiratorio. Y esta vacuna se debe de aplicar entre la semana 24 y la semana 36 de semanas de gestación. Y lo que más impacta en este estudio, lo que se ve es que obviamente la reducción importante de todos los riesgos asociados al virus sincicial respiratorio, como por ejemplo la mortalidad, pero algo que es importante es que esta vacuna produce una protección que puede durar hasta 180 días después del nacimiento. Entonces, justo por eso lo que concluye este estudio, que cuando se administra la vacuna en el embarazo, previene las complicaciones como de enfermedad respiratoria inferior en los bebés hasta 180 días después del nacimiento. Entonces, bueno, obviamente tenemos claro que cada vacuna va a disminuir las tasas de hospitalización y de mortalidad tanto en los niños como en la mamá. Por ejemplo, la de influenza, pues disminuye hasta el 90% las complicaciones, la de tétanos. Entonces, cada una de las vacunas nos protege
de diferentes rangos, pero bueno, por ejemplo, ahora que tenemos resurgimiento de casos de tosferina, sabemos que la incidencia antes era de 165 por 100,000 habitantes y bueno, ahora la incidencia claramente ha disminuido en una manera considerable. Igualmente la vacunación por COVID se sabe que previene el ingreso a unidades de terapia intensiva en comparación con mujeres no vacunadas. Entonces, bueno, durante el embarazo, ¿cuáles son las vacunas que el Comité Americano para la Prevención de Infecciones y Inmunizaciones recomiendan? Obviamente son varias, pero las más importantes son influenza, DPT, que se debe de aplicar entre la semana 27 y la 36 de la gestación, que incluye difteria, tosferina y tétanos, y que es muy importante que se debe dar en cada embarazo, no importa si el embarazo fue menor a los 10 años, entre cada uno de los episodios, la vacuna de COVID y ahora, obviamente, la vacuna de virus sincicial respiratorio. Y bueno, a manera de conclusión, fue una plática pequeña, pero creo que muy dirigida a cuál es la importancia de la vacunación y por qué es que debemos de continuar con estos esfuerzos de mantener las tasas de vacunación como las hemos tenido hasta ahora, es que la vacunación materna va a desempeñar un papel crucial en salvaguardar la salud de las personas embarazadas y sus bebés, y no solo de las embarazadas, ya vimos también cuál es la esperanza de vida de los niños vacunados actualmente, y sabemos que a través de la fisiología única de la interfaz materno-fetal y sus propiedades inmunológicas benefician al feto en desarrollo. Y las vacunas maternas, incluidas influenza, la DPT, COVID, han tenido un efecto significativo reduciendo la incidencia de estas enfermedades y las complicaciones asociadas en estas poblaciones tan vulnerables. Y bueno, pues es importante que tengamos claro que pues las vacunas salvan vidas y en general pues sabemos que hasta el día de hoy casi 154 millones de vidas se han salvado gracias a los programas mundiales de vacunación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lucía. Agradecemos realmente, como usted bien lo dijo, es muy poco el tiempo, pero bueno, muy significativo, muy dirigido. Realmente quedó muy claro cuál es el impacto, cuáles son los amplios beneficios para las mujeres embarazadas y por supuesto que también para los recién nacidos. Y como una última pregunta relacionada a lo que usted nos hizo favor de exponer, doctora, ¿cuál cree usted que sea el principal, muy breve, el principal digamos, el obstáculo en el cual se ha reducido muchísimo la tasa de vacunación? Será por el mito de las vacunas o mitos de las vacunas o por falta de información al personal de salud o bien a las mismas mujeres embarazadas. Yo creo que justo es un conjunto de las tres cosas y creo que la educación y estos eventos que estamos haciendo son claves para volver a retomar la educación y pues que nosotros tengamos claro cuáles son estas enfermedades que podrían en principio pues disminuir nuestra calidad de vida o la de nuestros bebés, ¿no? Creo que una de las principales barreras ha sido la desinformación, definitivamente. Y pues el miedo, obviamente, ¿no? De que en el embarazo, pues siendo una población vulnerable, que algo pueda sucederle a tu bebé. Pero claramente, pues es importante hacer énfasis, ¿no? Que justo por ser una población vulnerable es donde más tenemos pues estos huecos de oportunidad, ¿no? Para evitar y obviamente también en los profesionales de la salud, ¿no? Hemos visto ahora un incremento de los casos de difteria, o sea, sobre todo de tosferina. En este último año, la OPS ya mandó un comunicado grande de que sarampión y tosferina, siendo ambas enfermedades prevenibles por vacunación, han incrementado desde el año 2023 y creo que esto es mucho, pues también por falta de información. Uh-huh. Exactamente, doctora, pues por eso es que valoramos muchísimo su participación, su expertise que pudo compartir con nosotros el día de hoy en esta jornada y bueno, pues sigamos invitándolos a seguir sumando y promoviendo la importancia de la vacunación a nivel nacional. Muchísimas gracias, doctora Total. Lucía, un placer como Muchas siempre gracias. escucharle y aprender de usted.
Y agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos sintonizan y nos vemos a la próxima. Muchísimas Gracias gracias. por todo, ¿eh? Buenas tardes. A usted, doctora, muchísimas gracias.